Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Benjamín Tripier. Él es economista, es experto en consultoría, experto en gerencia, también comentarista de política nacional e internacional, docente, en fin. Te damos la bienvenida, Benjamín. Gracias por venir al programa. Muchos temas nacionales e internacionales que analizar, pero el contexto en el cual vamos a conversar, por supuesto, tiene que ver con la realidad venezolana, con lo que está pasando en el Ecuador a partir de los acuerdos, después de varios días de protesta, con el proceso en Argentina. Y yo te preguntaría de entrada, ¿ha sido corto el ciclo de los gobiernos conservadores en América Latina? ¿Va a ser corto? ¿Se prevé que sea corto? A decir de las encuestas en Argentina, a decir de lo que pasa en Ecuador, de lo que está pasando en Brasil. Mira, no hay elementos duros para poder hablar de un ciclo, pero si yo me voy a amarrar a algo duro, tengo que hablar de los ciclos nacionalización, privatización de servicios públicos. Una compañía eléctrica, una compañía telefónica. Entonces eso está entre 15 y 18 años, porque normalmente cuando privatizas es porque llega el gobierno de otro sentido, y cuando nacionalizas es porque el gobierno de otro sentido, digamos, más centro-liberal, más mercado, logra poner gordita la compañía, la pone bien, automáticamente como no bajaste la pobreza, el gobierno asistencialista se vale de eso, toma la compañía gordita, se la gasta, cuando ya no queda nada tienes que privatizarla nuevamente. Esos ciclos en Latinoamérica han sido entre 15 y 18 años. Puede ser que en el caso de Venezuela estemos un poquito pasados, pero normalmente esos son promedios, quiere decir que puede haber un 22 años, un 20 años, ¿no? Y puedes tener presidentes con las dos tendencias. Pérez, por ejemplo, lo hizo en un sentido y luego lo hizo en otro sentido. Sí, pero entonces vamos a no ponerle nombre, sino al sentido. Cuando en un sentido era un Pérez 1 y el otro fue un CAP 2, y que ya no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. Entonces, por eso vamos a pensar que el ciclo nuestro en Venezuela puede estar a punto de cambiar en el sentido de el agotamiento del patrimonio nacional y que venga y que el mismo pueblo, por una especie de homeostasis, capacidad de supervivencia y de transformación, empiece a buscar algo que le reconstruya el patrimonio. Pero puede haber algo, Benjamín, distinto en nuestros países a lo que algunos despectivamente llaman neoliberalismo y otros llaman también despectivamente populismo. Porque pareciera que son como que los dos extremos, ¿no? El que tiene unas políticas de ajuste, el que aplica unas políticas de ajuste, neoliberalismo. Y el que tiene políticas con sentido social, ese es populista. Sí, bueno, entonces no salimos del calificativo. Lo mortal es la etiqueta. Una vez te ponen la etiqueta, estás muerto. En economía, yo tenía un profesor hace 2 millones de años que decía que el economista salía con una caja de herramientas, como un plomero. Y de repente tenías un problema tal, sacabas la llave tal, sacabas la llave Allen, todo eso, que son las políticas, el instrumento de política, la herramienta de política, puede ser monetaria, puede ser fiscal, etc. Ahora, la etiqueta lo que hace es que te quita herramientas de la caja. Y tú de repente, en una situación como la que estamos, lamentablemente, lo que te voy a decir, abres la caja de herramientas como economista y lo que encuentras es un martillo. Entonces dices, si tengo solamente eso, tengo que ver la realidad como si fuera un clavo. Por consiguiente, le entro martillazos a todo. Desde lo que podría ser un tapón, pues tú sabes que el control de cambios es una herramienta prevista en la teoría económica para ser sorpresiva y muy corta. Pero cuando tienes el martillo, dices, no tengo pues no encuentro un tapón corto y sorpresivo, entonces tengo que entrar a la cañería, le pego martillazo hasta que la cierro y ya se queda cerrada para siempre. Entonces empieza a haber una cantidad de elementos, o sea, yo no te voy contestando las preguntas directas, sino tratando de hacerte como símiles, como para mostrar que los procesos cambian porque se agotan. Yo tenía un amigo, a lo mejor tú conociste, era Iván, entonces se me fue el apellido, que decía que el momento político es perfecto. Ocurre cuando tiene que ocurrir, ni un minuto antes ni un minuto después.
Y hay un conjunto de elementos que se van dando para que ese momento político llegue, donde confluyen agotamiento de patrimonio, fluye que con el martillo ya no puedes más, entonces necesitas meterle más herramientas a la caja. O le das con la caja. O le das con la caja, pero le metes herramientas y automáticamente ya te conviertes en neoliberal. Dice, no, pero neoliberal, lo ideal sería quitar la etiqueta y poder decir, vamos a ponerle dosis de reconocimiento, responsabilidad social, vamos a ponerle dosis... de realismo económico. De realismo, yo no puedo andar regalando las cosas. Alguien me preguntaba esta mañana, yo tengo clientes... Además, regalar lo que no se produce, perdóname, Benjamín, porque si tú regalaras lo que estás produciendo, si tienes una sobreproducción, a lo mejor puedes pensar hasta en hacer algunos... Pero si no produces, ¿qué regalas? Esta mañana un cliente de afuera me preguntaba, mira, ¿cuál será la inflación acá? Le digo, mira, si tuviéramos que mezclar, déjame arrancar por gasolina, valor cero. Tarifas de servicios públicos, valor cero, que normalmente eso es el 30 o 40% de la inflación de cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces nosotros estamos midiendo la inflación por un pedacito, que es el pedacito, bueno, tú dices, bueno, ¿qué inflación podrá tener la parte de hortalizas o la parte de pescado, o etcétera, ¿no? Estamos en una situación que no se puede explicar porque no hay números, pero que uno tiene la sensación de que estamos moviéndonos hacia una transformación. De hecho, soy de la teoría de que la transición económica ya empezó. Y esa transición económica va a impulsar a la transición social. Y la transición social es la que por fin va a impulsar a la transformación política, que yo la veo 2021. Hablas de Venezuela. Pero fíjate, están pasando cosas en América Latina, en el continente, y me gustaría saber si eso se puede meter en un solo patrón o no. Digamos, hay particularidades. Los vaivenes, me refiero. Hay particularidades, pero el patrón existe. De hecho, por ejemplo, el kirchnerismo nació en Caracas. Es un fenómeno que nace con Chávez. Fíjate que cuando Kirchner, presidente nuevo, con un país que estaba tratando de reflotarlo, que estaba muy mal, nunca se imaginó que iba a haber un ismo detrás de su apellido, hasta que conoció a Chávez. A partir de ahí, hubo un momento clave que fue como en las cofradías, las hermandades de las universidades americanas, que tienes que pasar una prueba. A Kirchner lo hicieron pasar la prueba de rechazar a Bush como invitado internacional en Argentina. Nunca un presidente argentino había maltratado a un presidente extranjero como lo hizo Kirchner con Bush. Pero fue la prueba de amor para decir, bueno, entro dentro de la franquicia. Entonces, a partir de ahí empiezan cosas paralelas, donde tú me dices, ¿hay patrón? Sí. ¿Todos al mismo tiempo? No. Pero tú sabes que hay un comportamiento y puedes anticipar qué es lo que viene después. Una potencial salida de Macri. O sea, en este momento las encuestas no le dan como para decir gana, pero es posible todavía, con que simplemente vaya a segunda vuelta, hasta ahí llegó Kirchner, ¿no? Pero en el caso de Argentina, el comportamiento que se espera del kirchnerismo es el que uno esperaría del macrismo, es lo que uno esperaría del postchavismo, que si hace las cosas igual que Macri, a la vuelta del tiempo regresa, va a ser un prechavismo y volverá. Entonces los aprendizajes que son importantísimos de la presidencia de Macri tienen que ver con comunicación. Claro, pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Argentina, la economía no le funcionó, digamos, no pudo él, en cierto modo, aplicar una política económica que le permitiera corregir los desequilibrios, manejar el endeudamiento y a la vez mantener a la población más o menos contenta. Eso no fue posible, no ha sido posible hasta ahora. Bueno, yo tengo una explicación para cada cosa, pero vamos a ir a lo esencial del pensamiento y la percepción de la gente. El Instituto Ethos de Brasil mide la pobreza en pobreza de hogar y pobreza de entorno. Pobreza de hogar es de la puerta para adentro, ¿qué tienes que no tienes? Y pobreza de hogar, abres la puerta, bueno, tengo asfalto, tengo cloacas, tengo etcétera. Macri se dedicó a la pobreza de entorno. Y abandonó, mejor dicho, no la abandonó, pero no la publicitó a la pobreza de hogar, porque en realidad toda la parte de subsidios fue más alta con Macri que con Cristina.
pero no Entonces resulta que Macri es más populista que Cristina, si lo vemos por ese tamiz. Si lo vemos por ese tamiz, pero como ¿qué es lo que uno aprende del chavismo? Y eso tú tienes que coincidir conmigo, que son maestros de la comunicación. No te mienten, nunca yo no he visto al chavismo mentir. Te dice, va a pasar tal cosa, te comunica, está pasando, y después te explica cómo es que pasó. Si salió mal, lo disfrazará de alguna otra cosa. Es el imperio o es cualquier cosa. O lo que sea, pero lo cierto es que comunicación. Y Macri dio una sola cadena nacional en sus 3 años y pico de gobierno. Una sola. Él creyó que con Google y con FaceTime y con WhatsApp iba a estar. Pero resulta que la gente, fíjate por qué es que el presidente Maduro está todos los días en cadena. Porque es comunicación. Y eso en Latinoamérica, con los niveles que tenemos, digamos, de pobreza y de educación, es muy importante explicarle a la gente como de 2 más 2. En algún momento se dice como si fuera Doña Rosa. Bueno, le explico lo más complejo, pero en una forma... Y bueno, cuando no lo haces, mira, te toca lo que te toca. Si Macri llega a superar esta etapa, va a ser medio milagroso, pero mis propios números me dicen que es posible, y es posible solo con segunda vuelta. Si llega a ser cierto los 20 puntos de diferencia, el domingo 27 está ido. Si mi teoría es cierta de que ahí hay 35% duro de Cristina, 31, 32 duro de Macri, y que la diferencia odia a Cristina, pero no necesariamente quiere a Macri, ahí es donde está el juego. Sin embargo, aunque Cristina es Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, el candidato es Fernández, ¿no? Y a lo mejor hay una diferencia. Por algo ella es la candidata a vicepresidenta y no a presidente. Ese es un tema para abordarlo. Vamos a hacer la pausa. Benjamín Tripier, nuestro invitado de hoy. Tripier a la una, nuestra etiqueta. Y ya regresamos, porque no solamente vamos a hablar de Argentina. Tocamos Argentina, pero tenemos que tocar, por ejemplo, qué es lo que hace que un gobierno decida un programa de ajuste y el pueblo lo hace retroceder o se produce ese retroceso. ¿Cuáles son los factores que allí pesan, ¿no? En el caso de Ecuador. ¿Y qué señales indica eso para el resto de los países? Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.